¿Qué onda, bestias? ¿Cómo están? Espero que estén genial, espero que estén increíbles, porque hoy en el segundo video de Diccionario de Entrenamiento vamos a hablar sobre el RPE. Algo que está muy relacionado con el RIR, que fue el video anterior, que bueno, es un poco complejo al principio, pero después cuando lo entiendan van a darse cuenta que es súper interesante. Así que sin alargarla más, vamos a empezar. Bueno, el RPE o Rating of Perceived Effort, que básicamente en español significa la escala del esfuerzo percibido, es una tablita, ¿sí?, con valores del 1 al 10, en la que cada numerito significa una cantidad de esfuerzo, siendo el 1 el más suave, claramente, y el 10 el más infernal, o sea, el que puede ser una serie de dominadas al fallo. Esta tablita con estos valores nos va a servir para cuantificar el esfuerzo que hacemos en un trabajo. Por trabajo puede ser un estiramiento, un calentamiento, un entrenamiento completo o un periodo de entrenamientos. En fin, todo donde haya un esfuerzo les va a servir esta tablita. Así que no se queden con los ejemplos que yo digo acá, ¿sí? Úsenlo para lo que ustedes quieran. Bueno, pero ¿por qué? El RPE les da un valor objetivo del esfuerzo que ustedes hicieron. Y este valor lo pueden usar para varias cosas. Vamos a darles 3 ejemplos, pero puede haber más, ¿sí? Si ustedes piensan y innovan, van a encontrar más utilidades. Vamos con el primero. Puede servir de indicador de progreso. Por ejemplo, si ustedes hoy hacen una serie de 10 dominadas, ¿sí?, terminan la serie, agarran la tablita del RPE, se fijan qué número identifica mejor el esfuerzo que ustedes acaban de hacer, y es por ejemplo un 9, entonces agarran, escriben en un papelito un 9. 10 dominadas, RPE 9, perfecto. Ustedes van a seguir entrenando y después de 2 meses más o menos vuelven a hacer esa serie de 10 dominadas, terminan la serie, agarran la tablita del RPE, se fijan con qué número ustedes se identifican mejor el esfuerzo que acaban de hacer y suponete que sea un 6. Entonces, ¿qué pasó? En esos 2 meses, el RPE en esas 10 dominadas pasó de 9 a 6. Eso significa que les costó menos hacer esas dominadas. Y si les costó menos, la misma cantidad de dominadas, significa que progresaron, ¿sí?, ganaron más fuerza. La segunda utilidad que puede tener el RPE es que es un indicador de intensidad. Y esto les va a servir para, por ejemplo, indicar a qué tan fuerte o qué tan intensa tiene que ser una serie. Por ejemplo, ustedes pueden salir a correr y tener un RPE de 9, es decir, que les cueste mucho, es que sea muy intenso esa corrida, que vayan a mucha velocidad. O también pueden hacer una serie, ¿sí?, de dominadas, vamos a usar dominadas como ejemplo, que sea a RPE 6, es decir, que esa serie no les cueste tanto. Pero también pueden agarrar y tener una serie de dominadas a RPE 9, entonces tienen que hacer repeticiones, 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 hasta que el esfuerzo que ustedes estén haciendo sea lo suficientemente alto como para significar un 9 en la escala del RPE. Otra utilidad bastante interesante es que les sirve a ustedes para llevar registro de qué tan intensos están siendo sus entrenamientos. O sea, supónganse que durante un mes ustedes se entrenan, ¿no? Entonces, terminan la rutina, pasan unos 15 minutos más o menos y se preguntan, bueno, ¿qué tan pesado fue ese entrenamiento? Y quizás fue un RPE 9, o sea, quizás fue súper intenso, entonces ustedes lo anotan. Entonces, hacen eso en cada entrenamiento que hagan en la semana durante un mes, y cuando lleguen al final del mes, ustedes van a poder ver cómo fue siendo la intensidad de sus entrenamientos. ¿Esto qué quiere, para qué les puede servir? Bueno, si ustedes todos los entrenamientos los hacían súper intensos y todos eran un RPE de 9, entonces posiblemente ustedes se vayan a sobreentrenar. Siempre y cuando no estén descansando bien y bueno, hay otros factores, pero eso es una pista, ¿sí? Si ustedes todos los entrenamientos los hacen a un RPE 9, bueno, eso es una pista de que se pueden llegar a sobreentrenar. De todas formas, esto lo voy a tratar en el índice de monotonía, ¿sí?, que es un método para poder saber si estás entrenando a intensidades correctas o no. Eso lo voy a dejar para otro video porque es bastante largo. Perfecto, pero ¿cómo? Hay 2 momentos en el que ustedes van a usar el RPE. Puede ser o antes de realizar el esfuerzo o después de realizar el esfuerzo. Vamos con el primero. Antes de realizar el esfuerzo, significa que el RPE va a condicionar el trabajo que nosotros tengamos que hacer. ¿Por qué? Porque si yo, antes de hacer una dominada, sé que me tiene que costar un RPE 8, voy a hacer dominadas, 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 hasta llegar a un esfuerzo que signifique un RPE 8, ¿sí?
no siguieron, porque el RPE desde antes les decía, esta serie tiene que ser a un RPE 8. Ahí están usando el RPE antes de hacer el esfuerzo, es decir, lo están usando para programar una rutina o un ejercicio. En el segundo escenario, que es después de haber hecho el esfuerzo, podemos volver al ejemplo de las dominadas. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos 10 dominadas y después de 2 meses volvíamos a hacer esas 10 dominadas? Bueno, nosotros ahí estábamos utilizando el RPE después de la serie de dominadas. Entonces, cuando van a usar el RPE después de hacer un esfuerzo, lo van a usar para identificar qué tan pesado fue ese esfuerzo, ¿sí? No va a ser para programar una rutina, porque en realidad ya se están mandando a hacer el ejercicio sin una programación previa, ¿se entiende? Bueno, y ya como en las últimas aclaraciones, el RPE es un poco complejo de aprender a usar, ¿sí? Así que primero dominen el RIR y después se pasan al RPE. Otra cosa que tiene el RPE es que se puede ajustar a la fuerza que tengan en ese día. Porque a ver, todos sabemos que hay días que tenemos más fuerza y hay otros días que tenemos mucha menos fuerza. O sea, porque descansamos mal, quedamos fatigados de otro entrenamiento, lo que sea. Si nosotros en la rutina para ese día tenemos, por ejemplo, 3 series de 10 dominadas, tenemos que hacer las 10 dominadas sea como sea. O sea, no hay escapatoria. Pero ¿qué pasa? Eso no es tan correcto. Ahí es cuando entra el RPE. Y si nosotros agarramos, en vez de poner 3 series de 10 dominadas, ponemos 3 series de dominadas, pero a un RPE 9, nosotros siempre que vayamos a hacer esas series, vamos a buscar un esfuerzo de RPE 9. No vamos a buscar 10 dominadas. Entonces, si yo el día que tengo mucha fuerza puedo hacer esas 10 dominadas, y esas 10 dominadas me suponen un RPE 9, entonces, perfecto. Ahora, si hay un día que tengo mucha menos fuerza, y no puedo hacer ni a trompadas 10 dominadas, voy a buscar un esfuerzo que sea un RPE 9. Eso es lo bueno que tiene el RPE. Se acomoda o ajusta a la fuerza que tengas en ese determinado día. Bueno, ya básicamente terminamos lo que viene siendo el RPE. Es un poco complejo todo, pero bueno, creo que ver una vez más el video va a hacer que se termine de concretar ahí toda la info, porque es mucha info, así del tirón. Pero van a ver que con el tiempo les va a parecer más y más interesante, y cuando lo puedan aprender a usar un poquito más, les va a parecer muchísimo más interesante todavía, porque van a poder ver todas las aplicaciones prácticas que tiene. Así que bueno, si les gustó, dejen un like. Si les gusta el contenido, suscríbanse. Comenten si tienen alguna duda y voy a ver si podemos solucionarla entre todos. Y bueno, sin más, nos vemos en la próxima.